provincial Juan José Laborde Ibarra. Juanjo, ¿cómo estás? Emiliano te saluda, buenas tardes. Buenas tardes, Emiliano. Gracias por llamar. No, por favor. Gracias a vos por la buena predisposición de siempre. Te quiero preguntar si estás, primero vayamos a nivel nacional, si estás sorprendido, si realmente, cómo catalogás esto de Milei, si es un fenómeno incorrecto, si es un voto castigo, si es un voto pensado de la población, de la mayoría, y que realmente tiene que ver con un basta a las dos principales fuerzas políticas de la República Argentina. Digo, ¿qué análisis haces? Bueno, el primer título es, yo creo que no hay argentino que no esté sorprendido por este resultado electoral. Así que en ese aspecto creo que todo argentino, en este tema estamos todos de acuerdo. Algunos podrán estar más alegres y otros no tanto. Yo creo que si uno mira y focaliza la atención en el resultado electoral, evidentemente hay un hilo conductor en ese tercio que expresó la adhesión a las candidaturas de Javier Milei, que lo dicen todos, está fundado principalmente en un nivel de hastío, de decepción, de frustración, de enojo sobre el resto de la clase política argentina. Entonces este es un dato que hay que saber procesar. ¿Cómo queda el resultado electoral de cara a la gran elección, o a la verdadera elección, que es la de octubre, ahí donde realmente ahí se definen los cargos, tanto a nivel presidencial o legisladores en el resto del país? Me parece que hay 3 tercios, un tercio de Milei, un tercio de Juntos por el Cambio y un tercio del oficialismo nacional. Lo valioso de lo de Milei es que es un tercio en ascenso y los otros 2 tercios son tercios en descenso. Así que me parece que lo que hay que mirar es cómo se va acomodando las 3 fuerzas políticas, en particular los grandes derrotados de este domingo, que son Juntos por el Cambio, que perdió casi un 15%, y el gobierno nacional casi de otro tanto. Me parece que hay que replantear toda la estrategia. Todos daban porque Milei salía tercero, haciendo una buena elección, pero tercero, y la taba se dio vuelta. El gobierno nacional, el último ganador, salió último. Junto por el Cambio creía que ganaba, salió segundo, con una gran pérdida de elecciones, y el que parecía tercero y debutando salió primero. Así que me parece que esto es una elección complicada, confusa, donde hay un elemento que me parece que va a ir empujando, que es la crisis socioeconómica. Esto que ha pasado en las últimas 48 horas, donde la devaluación del gobierno nacional, la disparada del dólar blue, las seguras remarcaciones que deben estar dando en todos los comercios, en algunos rubros de la actividad económica no hay precios, con lo cual se va a empezar a parar la actividad económica, porque la moneda la unidad de referencia prácticamente en Argentina no existe, y si existe va siempre vinculada al dólar estadounidense, que todos los días sube. Así que me parece un panorama bastante complicado. Desde mi punto de vista, yo tengo una adhesión a esa fuerza política Juntos por el Cambio. Me parece que si no replantea fuertemente la estrategia y se ofrece a la ciudadanía como una alternativa al gobierno nacional y una alternativa responsable, mostrando unidad, mostrando a sus mejores cuadros políticos, que yo creo que los tiene, me parece que la va a tener muy difícil. Yo descarto que Milei va a pasar a la segunda vuelta. La pregunta es con quién. Claro. Así que bueno, ahí me parece que la tiene más complicada el gobierno, porque lo dicen todos los analistas en base a experiencias internacionales. Un gobierno con estos niveles de inflación, con estos niveles de remarcación de precios, y en una crisis económica que lejos de ir resolviéndose se sigue complicando. Me parece que ese actor político lleva las peores chances, ¿no?
Juanjo, te pregunto, vos hablando y específicamente de Juntos por el Cambio, hace 2 años había un escenario político donde Juntos por el Cambio tenía un 44%, ¿no? Y se descontaba ya Sí, que Juntos por el Cambio iba a ser gobierno a partir del 2023 y quien ganase la interna iba a ser sí. presidente. Esto no ha sucedido claramente. ¿Y crees que hubo un voto castigo también por una interna que por momentos Sí, fue muy feroz, desmesurada? sí, 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 absolutamente. Me parece que los principales dirigentes se comportaron, que la famosa, la soberbia, es decir, todos sus cálculos políticos, sus comportamientos, sus estrategias, daban por sentado que era la fuerza que iba derecho al triunfo, y se comportaron con un cierto grado de impunidad. Cito un ejemplo de los tantos: la elección en Santa Fe, los niveles de agravios, algunos reproducibles, otros que hacen que ninguna fuerza política pueda convivirse cuando uno acusa al otro de ser narcotraficante, me parece, y apoyado por las máximas autoridades nacionales, a nivel de agravio, me parece que hay un nivel de irresponsabilidad absoluto, y eso se paga en política. Uh -huh. Así que me parece que yo no sé si están a tiempo de cerrar las heridas. Me parece que el golpe ha sido muy duro, pero tienen la obligación. Todos son políticos, tienen vocación de poder, tienen vocación de lucha, hay gente muy experimentada, pero me parece que el trabajo que tiene que hacer a partir de ahora, en estos próximos 70 días, es de salir a convencer a la sociedad argentina que lo que se va a votar ya no es el enojo, sino que son los planes de gobierno. Claro. Yo suelo a veces usar una analogía médica, es decir, en esta elección lo que tenemos que nosotros elegir los argentinos es el médico que va a curar a un enfermo, que se llama la Argentina, que está en un cuadro casi terminal. No podemos privilegiar el enojo, las ofensas, los despechos. Acá tenemos que tener la inteligencia, la lucidez de que tenemos que elegir los argentinos, y esto tiene que ver con la responsabilidad ciudadana, al mejor médico para que nos cure el enfermo. Quedarnos con los insultos, con los agravios, con el pase de factura, cuando se nos está muriendo el pariente, me parece un acto de irresponsabilidad. Por eso yo creo que los argentinos, no solo los actores políticos de cualquiera de las tres fuerzas políticas, tienen que ofrecerle al argentino un programa de gobierno viable, que más allá de que pueda ser duro, porque seguramente los esfuerzos que habrá que hacer toda la sociedad para tratar de empezar a remontar la cuesta, que son grandes, pero la gente tiene que ver que la oferta, volviendo a la analogía médica, el médico, la terapia, y llegado el caso de la cirugía y la clínica y la obra social, son lo mejor que existe hoy en la Argentina para tratar de sacar al país adelante. Yo a veces suelo ver crisis de otros países, Emiliano. Hay países que han estado en situaciones peores que la Argentina y han salido de los extremos de los países que salen de la guerra. Estoy pensando en los países europeos de la Segunda Guerra Mundial, que fueron países destrozados, pero son países que salieron no solo porque tuvo diagnósticos correctos, sino porque hubo una dirigencia absolutamente responsable que supo cuál era el camino correcto y le ofreció a la ciudadanía, si bien había que hacer sacrificios, pero le ofrecieron sobre todo ejemplaridad y un programa de esperanza. Esto es un poco lo que hay que hacer hoy en la Argentina, porque si no vamos a seguir en un tobogán que no quiero mirar en otros países de la región, pero vamos al caso más extremo. Venezuela es un país que se equivocó votando un aventurero como Chávez, después a Maduro, y Venezuela es un país que se ha ido de su país, 1/3 de su población. Hay 7 millones de venezolanos que se han ido de Venezuela, y eso es el fin de un país, un fin de una sociedad. No quisiera llegar a sí, eso, ¿no? No, en absoluto. Pero bueno, vos, lo que hablamos, la devaluación de ayer, 22%, abrupto, hoy los combustibles vuelven a subir, cierran las exportaciones de carnes por 15 días, bueno, recetas añejas, el dólar por las nubes. Hay lamentablemente muchos condimentos, por lo que ha sucedido en la Argentina, que tranquilamente podrían expresarse en un estallido social. Si hoy por hoy no hay un estallido social en la República Argentina, y uno no quiere que esto existe claramente, pero ¿por qué no lo hay? ¿Porque gobierna el que los suele provocar ese estallido social? Gobierna quien suele atizar el fuego. Hoy, por lo tanto, no lo están haciendo de cualquier manera. El 50% del país bajo la pobreza, sí. 40, 45, que día a día
va a ir aumentando si seguimos con este proyecto. Yo creo que es un estallido social. Que nuestros hijos, si quieren ir de la Argentina, es una forma de estallido social. Tal vez no con la violencia clásica, pero esto es un estallido social. Es decir, la degradación, el 63% de los niños en San Luis que están debajo de la línea de pobreza, eso es estallido social. Insisto, sin la violencia clásica, pero esto es otra forma de violencia. El deterioro de nuestra calidad de vida, las frustraciones personales, familiares, sociales, eso es estallido social. Pero sí coincido con vos de que si quienes hoy gobiernan la Argentina estuvieran del lado de la oposición, por mucho menos hubieran incendiado el país. Lo conocemos ya. Exactamente. En el ámbito provincial, la fuerza del PJ a nivel provincial obtuvo el 17,5% de los votos, ¿no? Y fue la provincia donde menos votos sacó un gobernador en ejercicio. ¿Cómo analizás este gobernador ya en retirada con una humillación también nuevamente que ha sufrido el 13 de agosto? Yo creo que el PJ en San Luis está en un tobogán acelerando su deterioro. 46% en la elección provincial, ahora saca el 17,5%, y ¿sabe cuánto va a sacar en octubre? Mucho menos. Entre otras cosas, no porque no se recupera por soberbia, sobre todo, del impacto negativo de haber perdido el poder el 11 de junio, no solo por los malos candidatos que llevó, no solo por adherir a una fórmula nacional que es la que está llevando el país impulsando este país a la mayor decadencia, a la hiperinflación, sino que después de la elección de este domingo, el Partido Justicialista no solo no va a tener candidatos recorriendo, como corresponde en toda democracia, en todo proceso electoral, casa por casa, tratando de buscar adhesiones, sino los van a tener que ir a buscar a los candidatos porque van a estar escondidos en su casa. No me lo imagino a Ali recorriendo la provincia, va a estar encerrado en la toma. No me lo imagino a Salino recorriendo la provincia buscando votos. Y te digo más, no sé si el Partido Justicialista en octubre va a tener fiscales de mesa. ¿Por qué? Porque la sociedad argentina le ha dado la espalda, en este caso a la sociedad de San Luis, y no hay respuesta de ninguna manera del gobierno, del gobernador y de sus candidatos de hacerse cargo de lo que está pasando. Entonces creo que el castigo social, como ha sido de alguna manera el voto Milei un castigo a la clase política en general, en este caso puntual, el Partido Justicialista en la elección de octubre seguramente va a sacar mucho menos de 7 puntos. Bueno, algo que se va profundizando. No sos psicoanalista, pero siempre retratás muy bien los comportamientos sociales y las frases. ¿Te llamó la atención? Porque, sin embargo, es algo que venís expresando desde hace mucho tiempo. Esta declaración, al terminar de votar, Alberto Rodríguez Saá, cuando se enojó con un periodista y dijo, bueno, el gobierno soy yo. Sí, es que ya no sabe qué responder. Entonces, hay una vieja expresión que dice, la mejor de las defensas es un buen ataque. Entonces, cuando vos te preguntan algo, vos sabés, periodista que sabés de este tema, y no tenés qué responder, porque no hay respuesta, aunque la respuesta es obvia, entonces, ¿cuál es la actitud del autoritario, del intolerante? Agredir, atacar. Y te voy a decir algo más yendo a lo psicológico. Sí. A mí me conmovió la actitud intelectual y, si se quiere, anímica del gobernador en ese reportaje al salir de la escuela Rivadavia cuando fue a votar. A ver, ¿por qué? ¿Cómo es eso? Para decirlo en el lenguaje boxístico, es alguien que está en estado de groggy, de no contest, dicen los americanos. O sea, le pregunta y divagaba, respondía a la mitad, no respondía lo que le preguntaban, y cuando algún momento entendió algo, le respondió con una agresión al periodista. Me parece que es un gobierno y un gobernador que ya no tiene ni siquiera capacidad de respuesta a las preguntas, no digo los desafíos de la realidad, que es su principal responsabilidad, porque para eso es gobernador y jefe de Estado, a las preguntas de los periodistas, que ninguna era irrespetuosa, ninguna era una pregunta para respuestas complicadas, eran básicas, porque le estaban preguntando en este tema puntual qué opina él sobre el gobierno paralelo que él está intentando construir para después del 10 de diciembre. Y la respuesta es mandarlo a estudiar al periodista. ¿Estudiar qué? Pero eso es una respuesta de una persona intolerante y agresiva, porque no tiene respuesta. Y agrego algo más, y todo a lo psicológico.
y alguien no tiene ya capacidad de respuesta. No es el gobernador de hace 10 años atrás que te respondía, te podía gustar o no, o compartir o no compartir la respuesta, pero por lo menos contestaba. Está en una situación de groggy, como los boxeadores que lo han golpeado tanto que no tienen ni fuerza ni para levantar los brazos. Esa es la sensación que me transmitió el gobernador en su reportaje a la salida del día que fue a votar en la Escuela Rivadavia este domingo. Realmente, yo la verdad es que quedaba atónito porque no podía dejar de ver el video una y mil veces más, y como decís vos, más allá de la respuesta, la actitud corporal y demás, fuera de sí. Incoherente, no tenía ni firmeza en sus expresiones, y no creo que estuviera actuando. Yo creo que es una persona que ha llegado a un punto donde la realidad lo ha superado y no tiene capacidad de adaptación por su histórica soberbia personal. Es decir, él siempre creyó de que la realidad se acomodaba a él, y ahora es exactamente al revés. Entonces, como no puede acomodarse a la realidad que ha cambiado, la respuesta es no entenderla, agredir. Bueno, pero faltan pocos meses y esta historia se termina. Como analista político también, y digo analista de la realidad y demás, ¿notás algún transvasamiento generacional, alguien que pueda tomar el bastión del PJ en estos meses? Porque la verdad da la sensación que en esta cefalía de poder muchos se quieren poner el traje, pero no tienen el combustible suficiente. A mí me da la impresión que tantos años de ejercicio autoritario, diría en términos psicológicos, tantos años de ejercicio del poder castrador, me parece que los hermanos Rodríguez han castrado y se han devorado a una generación política. Me parece que va a tener que pasar mucho tiempo para reconstruir el tejido social del Partido Justicialista. Y realmente han hecho tierra arrasada. Hay una expresión que dice: debajo del árbol, o debajo del pino no crece el pasto. Me parece que el ejercicio autoritario, vamos en el ámbito de la familia, los padres autoritarios son padres castradores. Entonces lo que dejan es tierra arrasada. Me parece que el justicialismo va a vivir un periodo de transición donde va a costar tiempo y mucho esfuerzo para que se pueda reconstruir una clase dirigente que tiene todo el derecho de hacerla, ¿no? Claramente. Pero creo que el Partido Justicialista va a tener que pasar por un proceso de reconstrucción generacional, porque estos hermanos han castrado a varias generaciones políticas del Partido Justicialista. ¿Cuál es el desafío principal hoy en este escenario nacional y provincial que tiene el gobernador electo Claudio Poggi hoy? Va a tener un tiempo difícil, tiene que estar firme Claudio, no solo porque es su personalidad, porque son sus convicciones, para las cuales está preparado, porque así ha sido el mandato popular, sino que van a venir tiempos muy difíciles. Va a venir tiempos muy difíciles en lo nacional, donde la reconstrucción del tejido social, lo ha dicho, sobre el tema fundamentalmente de las urgencias en materia alimentaria, en materia nutricional, de ese 65% de jóvenes en San Luis que tienen estas carencias que son centrales en su vida, y a partir de ahí tendrá que empezar a reconstruir institucionalmente la provincia. Creo que va a haber que iniciar reformas. Yo tengo una opinión personal sobre una de las que para mí son esenciales para reconstruir institucional y democráticamente la provincia, que es la reforma del sistema electoral del gobernador, que en todo caso podemos hablarlo en otro momento. Claro que sí. Creo que hay reformas que hay que hacer. Creo que en materia, y esto tiene que ver con el periodismo, con la actividad periodística democrática de San Luis, creo que tiene que haber una ley de pauta transparente, de la pauta del Estado, que tiene que tener criterio objetivo de distribución, que no existe acá, sí existe en el orden nacional, que seguramente puede ser modificada como todas las democracias en el mundo. Creo que haber un cambio del régimen municipal, eventualmente alguna vez habrá que reformar la representación política en el Senado. Creo que la idea de que hay un senador por departamento se presta a abusos, como ha pasado en algún momento del 86 a la fecha, donde había el Senado era monocolor, no había representación de las minorías. Eso se puede modificar por una enmienda constitucional para que haya representación de las minorías y para que, como todo cuerpo parlamentario,
haya mayorías y minorías, como funciona en cualquier democracia. Bueno, creo que hay mucho, pero volviendo a tu pregunta, me parece que Claudia tiene que estar muy firme porque van a soplar vientos muy fuertes y estar bien parada. Juanjo, se nos vino el rotativo del aire, gracias, y seguramente todas las semanas de aquí, lo que es un placer hablar con vos y vamos a estar hablando. Con todo. Un abrazo y gracias y saludos a tu audiencia. Gracias, un abrazo. Juanjo Laborde Ibarra, ex legislador provincial, siempre tiene conceptos muy claros, da gusto hablar con él, en este caso analizando la elección nacional y provincial aquí.